Nos encontramos grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En la mañana de hoy, continuando con nuestro ciclo de actividades agosto-diciembre 2025, tenemos con nosotros al compañero doctor César Salcedo Chirinos, que habrá de presentar la obra titulada José Celso Barbosa y Alcalá, un encuentro con la historia, obra editada por la doctora Gloria Tapia Ríos, quien también se encuentra con nosotros en calidad de editora. Esta obra, publicada por Magna Cultura Ediciones y la Oficina Estatal de Conservación Histórica, ha sido publicada este año de 2025. A nombre de la doctora María del Carmen Baerga Santini, directora interina del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida. Mi nombre es Josué Camaño Dones y junto con mi compañera Magali Cintrón Boller, bibliotecaria de esta unidad, habremos de ser los moderadores en la mañana de hoy. Sin más, los dejo con la compañera Magali Cintrón Boller para que haga la presentación formal de nuestros invitados. Y antes, recuerden a todos los que se encuentran en Zoom que pueden realizar sus preguntas y comentarios a través del chat de la aplicación y al finalizar la actividad podrán ser contestadas por nuestros invitados. Igualmente, los que están en Zoom podrán interactuar directamente con nuestros invitados alzando la manito y se les asignará el turno correspondiente. A todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales, recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios también a través del chat de la aplicación Facebook Live. Recogemos las preguntas, las pasamos a nuestros compañeros para que también reaccionen a estas. Sin más, esperamos que todas y todas disfruten de esta actividad. Magali, tienes la palabra. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor César Augusto Salcedo Chirinos, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo una maestría en filosofía en 2005 y un doctorado en filosofía y letras con especialidad en historia de Puerto Rico y el Caribe en 2010, ambos grados de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su vínculo con el Centro de Investigaciones Históricas data de su época de estudiante doctoral, cuando trabajó como ayudante de investigación durante 4 años. Sus líneas de investigación incluyen la historia de la salud, la enfermedad y las prácticas médicas en Puerto Rico en el siglo XIX, la sexualidad, el género y las transgresiones. Ha publicado varios libros y numerosos artículos de revista, entre los cuales destaco los siguientes: Sin delitos ni pecados, clero, transgresión y masculinidades en Puerto Rico, 1795-1857, libro publicado en 2016, que es su tesis doctoral, premiado con el segundo lugar en la categoría de investigación y crítica del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Las negociaciones del arte de curar, los orígenes de la regulación de las prácticas sanitarias en Puerto Rico, 1816-1846, libro de 2016, ambos disponibles para consulta en la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas, cortesía de la donación que hizo el autor. La pastoral de los cuerpos, pobreza y género y asistencia hospitalaria en Puerto Rico, 1812-1823, artículo de revista 2020. El problema de la viruela, gobernar en Puerto Rico en tiempos de epidemia, 1875-1876, artículo de revista de 2022. En estricto aislamiento, la invasión estadounidense y la medicalización de la lepra en Puerto Rico, 1898-1903, publicado en la prestigiosa Latin American Research Review y que recibió una mención honorífica del Premio Blanca G. Silvestrini de 2024. Y José Celso Barbosa y Alcalá, su práctica médica en la época española, 1880-1898, ensayo del libro que se presenta hoy, de 2025. Al finalizar la exposición del doctor Salcedo Chirinos, escucharemos la reacción de la doctora Gloria Tapia Ríos, editora de este libro y presidenta de la Junta de Directores de Magna Cultura Ediciones, que tuvo a su cargo la publicación de la obra. Además, es la autora de uno de los 14 ensayos de esta obra y coautora de otro. Cuenta con un doctorado en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Ahora dejo con ustedes al doctor César Augusto Salcedo Chirinos y luego a la doctora Gloria Tapia Ríos. Adelante, por favor. Hola, buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que nos da el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, para que comentemos este proyecto en el que estuvimos trabajando los últimos 3 años. En el día de hoy voy a aprovechar la oportunidad para comentar el capítulo del libro que me fue encomendado trabajar, ¿verdad? Que a mí me invitan a participar en el proyecto para que hablara del Barbosa médico. Así que me van a permitir mostrar el PowerPoint que tenemos aquí. Así que este libro, lo hemos llamado Un encuentro con la historia, es una compilación de diferentes tipos de artículos. Es un proyecto de magna cultura en donde integra diferentes historiadores con diferentes tipos de acercamiento en un proyecto común. Así que entonces yo no voy a abarcar la totalidad del libro, me voy a centrar en el trabajo que yo he hecho para el libro, pero que el lector se va a encontrar que hay un nuevo acercamiento a José Celso Barbosa. Como que el punto de partida teórico del proyecto, ¿verdad? Es concebir a la historia como una disciplina académica en construcción, en estar haciéndose. Y esta actividad, esta naturaleza propia de esta disciplina está relacionada siempre con las nuevas preguntas que nos hacemos sobre el pasado, con las nuevas evidencias que vamos encontrando. Así que el libro quiere acercarse a, a conocer al Barbosa, al hombre común, distanciándonos fundamentalmente, ¿verdad?, de todos los otros trabajos que se han hecho del Barbosa prócer. En el punto de partida de revisión historiográfica, ¿verdad?, vimos el libro de Pedreira. Y sabemos, ¿verdad?, que un libro de la década de los 30 es un texto construido a partir fundamentalmente de historia oral. Entonces, en este momento, con nueva evidencia documental, estamos intentando acercarnos a Barbosa para conocer al hombre que vivió en un contexto particular en Puerto Rico. Entre los trabajos que están contenidos en el libro tenemos, por ejemplo, este de Norma Feliberti Cesaya, dice la genealogía de José Celso Barbosa Alcalá, variaciones, enigma y aclaración. En este trabajo se consulta una cantidad importante, ¿verdad?, de documentación relacionada con el mundo eclesiástico en Puerto Rico. Se consulta, ¿verdad?, el archivo histórico diocesano, una cantidad importante de archivos parroquiales de San Germán, de Bayamón, documentación del Archivo General. Entonces, nos permitimos reconstruir un aspecto, ¿verdad?, de la historia de Barbosa, en donde su familia se rastrea hasta comienzos del siglo XVIII. Vemos, ¿verdad?, toda la historia de la familia en San Germán, cómo llegan a Bayamón. Michael Reyes presenta un trabajo relacionado con el joven Barbosa en el del seminario. En este trabajo se consulta todas las fuentes relacionadas con el Seminario Conciliar San Ildefonso, en donde vemos a un Barbosa estudiando con otros compañeros. Podemos identificar, por ejemplo, que entre las clases que tuvo hubo clases de idiomas. Eh, Tenemos, por ejemplo, un trabajo de la doctora Gloria Tapia, Nuevas Visiones, José Celso Barbosa Alcalá, el ateneísta. Entonces, en este artículo se consulta toda la documentación del Ateneo, las actas del Ateneo,
y se permite rastrear una actividad cultural importante de Barbosa. Luis Santiago Ramos, ¿verdad? Que entra al mundo del Barbosa masón, así que Luis pertenece a la masonería de Puerto Rico, así que ha tenido acceso a una cantidad importante de fuente documental, ¿verdad? Específicamente recuerdo que está el archivo de la Logia Estrella de Luquillo, así que el libro pretende acercarse a Barbosa con nuevos planteamientos, nuevas evidencias, haciendo, ¿verdad? Que nos encontremos con un Barbosa humano. A mí me invitaron al proyecto a que trabajara un poco la cuestión médica de Barbosa y lo acepté con mucho cariño porque en los últimos años he estado comprendiendo, ¿verdad? Investigando este siglo XIX, cómo funcionaba cómo funcionaba la cuestión médica. Y Barbosa llega entonces en este contexto. Y decía, por ejemplo, ¿verdad? Que el libro recurre a todas las fuentes que están disponibles en este momento. Y aquí comento, ¿verdad? Algunas de estas. Por ejemplo, estamos utilizando el archivo de la Junta de Licenciamiento Médico y Disciplina Médica de Puerto Rico. En este archivo se conserva toda la documentación de la Subdelegación de Medicina y Cirugía que se estableció en Puerto Rico en 1839. Así que tenemos documentos que anteriormente no habían sido consultados para plantear algunos elementos relacionados con el ejercicio de la medicina de Barbosa. Pues también contamos con las actas del Ateneo puertorriqueño, documentación del Archivo Histórico Nacional Pares, que está en España, del portal de archivos españoles, donde hay documentación que nos permiten acercarnos a Barbosa desde otra perspectiva. De la misma manera, en el Archivo General, los documentos municipales de San Juan, en secciones de sanidad, encontramos otros elementos. Y un elemento importante es documentación privada. Sabemos que la documentación en torno a la vida de Barbosa, ¿verdad? Tenemos unas dificultades para llegar a ella. Mucha de esta documentación ha sido vendida y está en manos privadas. Uno de estos es el doctor Jesús Saavedra, que tiene una importante colección de documentos relacionados con el ejercicio médico de Barbosa, así que nos permitió utilizar esta documentación. Además, también tenemos pues, los periódicos de la época que actualmente los tenemos digitalizados y podemos manejar una cantidad importante de información. Así que con todos estos elementos y ¿verdad? Con algunos planteamientos teóricos, como por ejemplo el concepto de policía médica, que es esta responsabilidad que asumió el Estado en el siglo XIX para vigilar sobre el ejercicio de la medicina, porque están vigilando la salud de la población. A partir de estos elementos, entonces tenemos un texto en donde hablamos, ¿verdad? Del proceso de incorporación del doctor Barbosa al ejercicio de su profesión médica en San Juan, que sabemos que la historiografía ha planteado unos elementos y que tenemos alguna evidencia nueva. Segundo, podemos ver al doctor Barbosa participando en una ciudad o en conjunto con otros médicos. Y otro elemento que incluimos aquí es el Barbosa docente, el Barbosa profesor de medicina. Así que este elemento lo vamos a comentar a partir de unas ideas que estoy exponiendo aquí. Primero vamos a hablar con relación a su incorporación. Sabemos que Barbosa pues, estudia en una universidad que en aquel momento se consideraba una universidad extranjera, estudia en Michigan,
Entonces, en la historiografía hemos leído una referencia, ¿verdad? Como que el Estado se negó a reconocer el título de Barbosa, que era de una universidad de Estados Unidos. La mayor parte de los comentarios historiográficos es muy difícil porque no indican de dónde obtuvieron la información. Desde los, ¿verdad? Los planteamientos que estamos haciendo, decidimos entonces enfocar la investigación desde un punto de vista distinto. En vez de comprender las dificultades de Barbosa cuando llega a Puerto Rico, en vez de comprenderlo como una cuestión personal, lo que estamos haciendo es analizarlo como un problema colonial, porque el problema de Barbosa, cuando llega en 1880 a Puerto Rico con un título de médico de la Universidad de Michigan, el problema no era de Barbosa, el problema era que toda la legislación que controlaba el ejercicio de la medicina en Puerto Rico había cambiado. Barbosa llega en noviembre, llega el 20 de noviembre de 1880 a Puerto Rico con su título, pero que cuando llega se da cuenta, o sea, choca con una realidad nueva, es que han cambiado las reglas eh, para ejercer la medicina con el título de trae. Entonces, aquí podemos identificar dos elementos, que fue un Real Decreto del 10 de octubre de 1879 y la Real Orden del 6 de enero de 1880. Estos dos elementos habían cambiado, ¿verdad?, las reglas de juego para los que venían de fuera del reino con un título que se consideraba extranjero. Entonces, ¿verdad? El Real Decreto del 10 de octubre del 79 lo que establecía era que el gobernador en Puerto Rico lo único que podía hacer con un médico que llegara con un título extranjero era habilitarlo, pero que no lo podía incorporar. Eran dos procesos legales distintos. La habilitación era un ejercicio en donde al médico se le va a permitir simplemente el ejercicio de su profesión. Entonces, aquí es donde entra en juego la subdelegación de medicina y cirugía. No era el gobernador el que tomaba una decisión de quién ejercía la medicina, sino que la subdelegación es la que se va a encargar de evaluar el caso y de presentarle al gobernador. Entonces, la habilitación era el permiso para que ejerciera la medicina una persona que llegara con un título considerado extranjero. Para ello debía traer el título firmado por el cónsul español en la ciudad en la que estaba, debía pagar unos derechos y presentar un examen. ¿Verdad? Lo que el Real Decreto prohíbe es que el gobernador incorpore, es decir, que revalide el título, porque eso se lo establece el Estado para las universidades del reino. Así que quien podía incorporar era una universidad del reino donde se enseñara medicina que fuera a hacer el examen allá. Así que entonces Barbosa va a ser habilitado, pero no va a ser incorporado en ese primer momento. Y con relación a la Real Orden del 6 de enero de 1880, la Real Orden lo que establecía era que las personas que no estuvieran incorporadas no pudieran ejercer un cargo público. Y aquí entonces, ¿verdad?, es donde llegamos a la situación con Barbosa que no va a estar, no va a estar incorporado. Entonces, para comprender la dinámica cultural y con contexto histórico en donde Barbosa llega, para evidenciar que no fue una situación en contra de Barbosa, lo que traigo a colación son algunos casos particulares. Por ejemplo, tenemos el caso
de José Antonio Goicuria Matos, que es un médico de Arecibo, ¿verdad? Que llega a Puerto Rico con un título de médico de la Universidad de Pensilvania. Se había dado el 4 de marzo de 1874, que había llegado a Puerto Rico y en Puerto Rico fue habilitado en el 76 para ejercer la medicina y que en el ejercicio de la medicina, Concordia había sido nombrado médico titular de Vega Alta. Es decir, el municipio de Vega Alta utiliza fondos para pagarle al médico que se va a encargar de atender a la gente pobre del municipio. El 28 de mayo de 1880, entonces se va a poner en práctica el Real Decreto. El gobernador va a pedir una lista de todos los médicos que están en Puerto Rico con lo que llamaban títulos extranjeros que no estuvieran incorporados. Así que entonces el doctor José Antonio Concordia Mato es suspendido del ejercicio de la medicina en Vega Alta como médico titular porque no estaba incorporado. Entonces, era un título también de una universidad de Estados Unidos. Otro caso es el del caso de Ángel Franco Ortiz, un médico de Sabana Grande, que se había graduado en Bruselas en 1868 y que al año siguiente, cuando llegó a Puerto Rico, fue habilitado y que en el ejercicio de la medicina había sido contratado como médico titular en Cabo Rojo y que en este proceso de evaluación, ¿verdad?, de la incorporación, entonces Ángel Franco Ortiz también va a ser suspendido del trabajo que tenía. Así que lo que estamos identificando es que al momento que Barbosa llega a Puerto Rico, ha cambiado las reglas de juego para el ejercicio de la medicina de los que llegan con títulos extranjeros. Entonces, lo primero que identificamos es que hay una nueva política que pretende frenar la inmigración de médicos extranjeros. El doctor José Rigau ha investigado, ¿verdad?, la presencia de médicos de origen francés que van llegando a Puerto Rico ¿verdad?, durante buena parte del siglo XIX. Pues entonces ahora hay una nueva política que comienza a frenar eso. Entonces, la documentación de lo que habla es que si antes se había permitido, era porque no había suficientes médicos para que esto se hiciera. Así que el proyecto del Estado, entonces, está dirigido a proteger a los médicos que se han graduado en universidades del reino. Por eso era imperativo entonces que cuando llegara alguien con un título extranjero, entonces tuviera que incorporarse, pasar un proceso de reválida en una universidad española, una universidad del reino, entonces para que fuera reconocido como médico. Entonces, la política está dirigida, ¿verdad?, en función de impedir que los médicos extranjeros vengan a Puerto Rico. El problema lo vamos a encontrar entonces a la cuestión con Barbosa, que no es extranjero, sino que es un puertorriqueño que ha estudiado entonces ha estudiado en una universidad que da un título, una universidad en Estados Unidos. Entonces, ¿verdad?, lo que vemos es que Barbosa no tiene problema con la habilitación, pero entonces quedaba fuera de juego con la cuestión de la incorporación, porque sabemos que Puerto Rico no tenía una universidad en donde él fuera a presentar los exámenes para ser incorporado, para que recibiera la reválida. Entonces, eh, el contexto en el que Barbosa se habilita, ¿verdad?, vemos que no hay ningún tipo de problema. El proceso fue sumamente rápido. Si analizamos, por ejemplo, él regresa a Puerto Rico el 20 de noviembre de 1880 y el 10 de diciembre
ya se estaba preparando para el proceso de habilitación en la Subdelegación de Medicina y Cirugía. El 19 de diciembre presenta el examen y al día siguiente entonces ya tienen las calificaciones que se envían al gobernador entonces para el proceso de habilitar. Y es bien interesante porque los primeros días de enero de 1881 ya en la prensa se publican anuncios de Barbosa, que por cierto, ¿verdad? Decían que estaba en la calle San Francisco, no, el número 50, y daba los horarios a los que la gente podía ir. Entonces, el registro oficial del título habilitado de Barbosa va a ser el 22 de marzo. Así que en menos de 6 meses, entonces ya Barbosa ha sido habilitado y se ha incorporado al ejercicio de la medicina en San Juan. Entonces, el problema lo va a tener, entonces, porque no puede tener ningún cargo público. Y entonces eso lo experimentamos, ¿verdad? Cuando el alcalde José Ramón Becerra intentó incorporarlo al municipio en el ámbito de la beneficencia municipal, pero que no se pudo precisamente porque el Barbosa no está incorporado. Así que el proceso en el que Barbosa se va incorporando al ejercicio de la medicina va a enfrentar, ¿verdad? Esta pequeña dificultad. Ahora, es importante eh, identificar que aunque el color de la piel de Barbosa hubiese sido un problema en torno a esto, lo que la investigación nos muestra es que parece que no fue exclusivamente eso, porque no era solo el color de la piel, porque encontramos que médicos que eran blancos, le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Barbosa. Por ejemplo, aquí tenemos el caso, tenemos el caso de Pedro José Salicruz Colón, que también era de Arecibo, que se había graduado de médico en la Universidad de Pensilvania en el año 69, que llega a San Juan. Entonces, llega a San Juan, se habilita, comienza y entonces también termina teniendo un cargo de médico titular y precisamente es médico titular en San Juan. Pero en 1880, cuando comenzó el proceso, ¿verdad?, de aplicar aquella normativa, entonces Salicruz Colón va a ser suspendido del ejercicio, del ejercicio de la medicina como médico titular en la ciudad de San Juan. Entonces, sabemos que para el momento hubo otra cantidad de médicos que se habían graduado en universidades de Estados Unidos y que no tuvieron el problema de incorporación porque antes de regresar a Puerto Rico habían ido a España y habían sido incorporados, aunque todavía no existía una ley particular que les vaya a prohibir, ¿verdad? De alguna manera, le vaya a limitar el ejercicio de la medicina. En este caso tenemos, por ejemplo, a los hermanos Ricardo María y Juan Zoilo Hernández Salgado, que se habían graduado de médico en la Universidad de Nueva York en 1873. Entonces ellos, antes de venir a Puerto Rico, pasan por la Universidad de Madrid, presentan los exámenes y entonces ellos habían tenido un reconocimiento. Así que en esos primeros 10 años de la práctica médica de Barbosa, de alguna manera estuvo su ejercicio profesional relacionado con una manera de trabajar porque no podía trabajar para el Estado. Entonces, pero Barbosa termina siendo incorporado y este es un proceso que va a estar relacionado con algunos cambios que se dieron también en esa década de los 80 en San Juan con relación a la enseñanza. Por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que en 1887 se aprobó un Real Decreto
en el cual se permitía que en Puerto Rico se utilizara la estrategia de la educación privada. Es decir, se puede estudiar, se puede estudiar derecho, medicina, ciencia o filosofía en forma privada, pero que tenía que hacer los exámenes en una universidad del Reino. Entonces, en Puerto Rico, ¿verdad? En el Ateneo se creó el Instituto de Enseñanza Superior en 1888. Este Instituto de Enseñanza Superior se incorpora entonces a la universidad, depende de la Universidad de La Habana. Así que lo que va a pasar en San Juan entonces es que van a comenzar unas clases de medicina y que comenzaba en octubre y que en julio venían profesores de la Universidad de La Habana, hacían los exámenes y le reconocían esos cursos a los estudiantes. En este proceso de evaluación, también estos profesores que venían de la Universidad de La Habana podían incorporar. Así que en este contexto es donde entra Barbosa, porque en el segundo año de estos exámenes, la convocatoria fue para el 16 y el 22 de julio, y entonces Barbosa se presenta, realiza los exámenes, pasa los exámenes, además los exámenes había que ver o un enfermo o un difunto, recibe un reconocimiento, ¿verdad?, del buen resultado de sus exámenes. Así que entonces en el 1881 Barbosa fue habilitado y en 1890 entonces fue incorporado, como que sí, fue una reválida, es un reconocimiento formal de su título. Entonces, ya a partir del 90, entonces va a poder tener otro tipo de trabajo. En la segunda parte de este texto, entonces lo que estaba hablando es que pues, Barbosa llega a San Juan, en donde hay aproximadamente, ¿verdad?, unas 30.000 personas y hay unos 20 médicos en la ciudad para el momento que llega. Cuando llega hay pocos espacios hospitalarios, estaba el Hospital de la Concepción, que en ese momento solo atendía mujeres, estaba el Hospital Militar, que tenía una sala para gente pobre de la ciudad, estaba la Casa de Salud San Luis, que había que pagar para ser atendido en ella, pero el municipio pagaba para que algunas mujeres también fueran atendidas. En ese contexto de dificultades para tener una atención médica, se fueron creando unos espacios de socorro o de auxilio mutuo. Entonces ahí tenemos la Sociedad de Auxilio Mutuo de 1883 y la Sociedad de Socorro Mutuo, la Benefactora de esos asociados, que es ¿verdad? Creo que era del 76, pero que en el 90 va a comenzar a contratar a un médico. Posteriormente va a estar en el Hospital Santa Rosa. En el momento que Barbosa está ejerciendo la medicina en San Juan, él mismo lo dice, que los mayores problemas están relacionados con la malaria, la tuberculosis y que la viruela, como casi cada 10 años hay una epidemia. Y habla que de la mortalidad infantil estaba asociada al tétano y a problemas de alimentación. Entonces, como la mayor parte del ejercicio de su profesión médica de una forma privada, así que los archivos no tienen mucho registro, pero los periódicos de su momento, sí, por alguna razón en aquel momento, cuando una persona era atendida y se curaba, la familia pone una noticia en el periódico, así que todo el mundo habla del buen ejercicio médico a propósito, incluso cuando la persona que estaba siendo atendida muere, sale la nota en el periódico y dice que murió a pesar de todos los esfuerzos que hizo. En el contexto que Barbosa está ejerciendo medicina, ¿verdad?, las ideas relacionadas con la higiene son sumamente importantes, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente está dirigido a la prevención de epidemias. Entonces, en 1883 encontramos a Barbosa trabajando con los médicos, con los médicos de la ciudad, ¿verdad?, en la prevención del cólera que en el Caribe en ese momento había.
se organizaron unas comisiones, entonces los médicos tienen de alguna manera una responsabilidad en el funcionamiento del espacio social. Así que se crearon unas comisiones para supervisar las aguas sucias en la calle, los sumideros, las letrinas, las alcantarillas. Entonces, en ese contexto vemos que Barbosa se ha incorporado al trabajo como médico en la ciudad. En aquel contexto de los años 80 se publicaron varias revistas relacionadas con la cuestión médica, especialmente la revista La Salud, pero no hemos encontrado que Barbosa haya publicado un artículo en ese contexto. En la Casa de Salud San Luis, a finales de 1870, comenzaron unas intervenciones quirúrgicas. Entonces se utilizaba cloroformo para cuestión de la anestesia. En ese contexto, ¿verdad? Y están los otros médicos, Calixto Romero, Francisco Alvalle, Ricardo Hernández. Y vamos a ver que a partir de 1888 Barbosa se incorpora, ¿verdad?, a esta cirugía en la Casa de Salud San Luis. Ordinariamente, como no existe el concepto de enfermero que ayude, entonces si un médico está operando, otros médicos lo están acompañando. Y encontramos a Barbosa o siendo ayudante de los otros, o los otros siendo ayudantes. En aquel contexto del San Juan de los 1880, que hay tantas dificultades, ¿verdad?, con relación a una población de 30.000 habitantes, con alrededor de unos 20, 30 médicos, había un problema. Así que habían sociedades de socorro y la sociedad, los amigos del bien público, la gente pagaba para que los días que se enfermara recibiera un dinero para subsistir en la época que se quedó sin trabajo. Entonces, los amigos del bien público lo que deciden en el 89, en vez de darle una moneda diaria por los días de enfermedad, lo que deciden es contratar a un médico para que atienda a todos los de la sociedad, y el primero que contratan es a Barbosa. Va a pasar como un año en este trabajo y después va a entrar a formar parte, ¿verdad?, de la directiva de la sociedad. Y pues otro elemento que podemos tomar en cuenta es que también participó en otros proyectos. Por ejemplo, la Cruz Roja de Puerto Rico. Hay un artículo del doctor José Rigao, ¿verdad?, donde analiza el trabajo de la Cruz Roja en aquel momento. Entonces ahí encontramos a Barbosa siendo médico en uno de los distritos de la ciudad. Así que en el momento del bombardeo de 1898, Barbosa atiende como miembro de la Cruz Roja. Y otro aspecto interesante que hemos encontrado es que Barbosa también fue docente, fue profesor, ¿verdad? Fue profesor de medicina también. Y lo vamos a encontrar precisamente, él se incorpora en 1890 y en ese mismo año comenzó a dar clases en el Instituto de Segunda Enseñanza que estaba en el Ateneo. Entonces, hemos encontrado que fue profesor de historia natural, pero que también fue profesor de anatomía, fue profesor también de obstetricia. Y aquí es también otro elemento que hemos encontrado en Barbosa, es que en 1893, en este Instituto de Segunda Enseñanza, deciden crear una cátedra de parteras porque asociaban, ¿verdad?, la mortalidad infantil como el problema de la atención del parto. Entonces se crea la cátedra de parteras y Barbosa terminó siendo uno de los profesores de lo que enseñaban a estas mujeres. Así que en un curso de 2 años recibían unas clases de anatomía y unas clases de fisiología. Entonces encontramos también que Barbosa fue profesor de estas mujeres. En esta cátedra de partera hemos identificado pocas mujeres, alrededor de 8, pero que ese título que recibieron como partera va a ser reconocido después de la invasión, que necesitan reestructurar la práctica
de regular los nacimientos en Puerto Rico. Y estas mujeres que estudiaron en esta cátedra van a ser reconocidas como parteras en Puerto Rico. Así que en estos comentarios lo que hemos intentado mostrar es que, ¿verdad? Estos nuevos acercamientos teóricos, nueva evidencia documental, ¿verdad? Nos ha permitido recuperar unas dimensiones distintas eh, de Barbosa. Y pues yo lo estoy haciendo en torno a la cuestión médica, pero los otros trabajos lo hacen en función de otras áreas. Así que para ir terminando mi comentario, ¿verdad? El libro se despide con una carta de Barbosa, ¿verdad? En donde él tiene como un poco de miedo por lo que los historiadores vamos a terminar haciendo de su vida, que él habla de que quiere pasar como desapercibido, pero parece los historiadores no le hicimos caso y hemos entonces continuado escudriñando y encontrar a un hombre comprometido con el momento del tiempo en donde le tocó vivir. Así que entonces por aquí puedo dejar mi espacio para darle, ¿verdad? Un tiempo a la doctora Tapia para que, ¿verdad? Hable de este proyecto en el que estuvimos trabajando 3 años. Gracias, César, tú siempre tan elocuente, me encantan tus presentaciones. Quiero agradecer al Centro de Investigaciones Históricas por esta invitación, que es muy importante para nosotros porque es la forma que tenemos para poder llevar al mundo un nuevo conocimiento sobre el doctor José Celso Barbosa. Ya César les ha hablado diversos aspectos del libro, pero quiero yo decirles un poco y explicarles a ustedes cómo fue que surgió la idea del libro. Y es precisamente porque en una conversación de amigos historiadores, nos dimos cuenta que Barbosa es de los muchos personajes puertorriqueños desconocidos, se sabe muy poco de ellos o están mal investigados, probablemente. Eh, Ahí decidimos hacer una pequeña investigación sobre lo que se ha escrito del doctor Barbosa y lo que encontramos en términos generales son los libros de su hija, la historiadora doña Pilar Barbosa, y el libro de Pedreira. Cuando comenzamos a leer esos libros, decidimos que íbamos a hacer unas nuevas interpretaciones, queríamos reinterpretar a Barbosa, pero en el ángulo humano, en el ángulo personal, que es lo que la gente mayormente no conoce. Nosotros no nos interesó en ese momento el aspecto político ideológico, porque básicamente su persona, ¿verdad? Su gesta está agarrada del aspecto político, ideológico, y yo creo que se le ha privado a la gente conocer el verdadero valor de este ser humano. Inmediatamente analizamos quiénes podían escribir y qué temas se pudieran presentar en un libro, que nos dio bastante trabajo, ciertamente 3 años. 3 años porque todos los textos que están presentados en este libro son textos inéditos. Se invitaron 18 historiadores, 14 fueron los que respondieron, los otros pues por diversas razones, especialmente profesionales y por falta de tiempo para investigación, pues declinaron. Sin embargo, hemos recibido mucho apoyo de ellos desde el punto de vista de dirigirnos ciertos comentarios a los textos que fueron presentados eventualmente. Cada uno de estos escritos tiene algo nuevo, tiene algo que aportar. El libro está escrito o está organizado de manera cronológica, por eso el primer ensayo es el de Norma Feliberti y trata la genealogía de la familia Barbosa, específicamente los ascendentes. Esto me parece que la doctora Feliberti va a continuar esta genealogía, pero con sus descendientes, porque no nos daba tiempo y era demasiado el tiempo para la investigación.
Norma hizo una serie de descubrimientos y el que más nos ha llamado la atención es que nosotros celebramos el Día de Barbosa un 27 de julio, cuando ella encuentra en los documentos de la Iglesia Santa Cruz de Bayamón que él nació un 8 de septiembre. ¿Por qué 27 de julio? Todavía Norma está en ese proceso de indagar por qué se seleccionó esa fecha, pero la realidad histórica es otra. Ese es uno de los tantos ejemplos que nosotros hemos encontrado en cada uno de estos textos. De la misma manera que César escudriña esa vida médica del doctor Barbosa, cada uno de estos historiadores hace lo mismo. Cristóbal Santiago presenta a un Barbosa de las Sociedades Secretas de 1886 y todo el mundo dirá, sí, era el médico que les avisaba a Valdoriotti en el Morro esto, de todo lo que estaba aconteciendo en el momento histórico con referencia a la administración política. Sin embargo, lamentablemente, ya el libro estaba en imprenta y encontramos unos documentos donde, de hecho, en el texto de Cristóbal, se descubre que él, 21 años después, admite su participación en las sociedades secretas, que no era necesariamente ir allí a curar a los médicos en el Morro, sino que él participó activamente, un dato que realmente se desconoce. Y lo que le decía, cuando estaba el libro en imprenta, encontramos un documento donde las autoridades de Bayamón estaban vigilando a su padre Hermógenes, porque entendía que su padre Hermógenes también estaba en las famosas partidas estas sediciosas. De modo que en ese aspecto queda mucho por investigar también. Leida Santiago hace un magnífico ensayo sobre el carácter de Barbosa, hace un análisis psicológico, naturalmente ayudada por el doctor Saavedra, que ya César mencionó también, que es un médico que se ha convertido básicamente en nuestro ángel guardián. Y César y Leida valida el planteamiento psicológico con todos los aspectos, todas las cartas que se escribían en el momento sobre el doctor Barbosa. Eh, el doctor Fragoso hace un estudio sobre la legislación social del doctor Barbosa y nos hemos dado cuenta, bueno, encontró en esta investigación que la mayor parte de la legislación que él presentó y que también auspició era legislación social y legislación médica. Déjenme decirle que actualmente hay una serie de leyes en términos de legislación educativa y educación de salud, que él fue el pionero, pero se desconoce, no se dice, no se advierte. Y de hecho, uno de los participantes en la creación del archivo histórico, el que tanto nosotros vamos a investigar constantemente, él fue uno de los que auspició la creación del archivo histórico. De modo que valdría la pena que algunos de nuestros políticos entiendan esa situación para que le den un poquito más de cuidado y de esmero, ¿verdad?, a nuestro archivo histórico. Eh, Mario Ramos hace una interpretación, tal vez es el único tema de carácter político que se presenta en el libro, pero es más ideológico y es la interpretación que él hace sobre el concepto de patria del doctor Barbosa. Michael Scott es un estudiante del Departamento de Historia de la UPR y por lo general Magna Cultura Ediciones siempre en uno de sus libros selecciona un estudiante de historia que vaya con la línea de pensamiento y la metodología que nosotros nos interesa trabajar. Y Michael hizo una interpretación muy buena, pero muy buena sobre el joven Barbosa en el seminario conciliar y narra a base de los documentos que encontró en el archivo de la arquidiócesis eh, cuán difícil fue para Barbosa sobrevivir a un mundo ajeno totalmente a él, pero sobrevivió toda esa experiencia con los jesuitas en el seminario conciliar.
Daniel Espósito hace un ensayo muy importante y es que hace un análisis del patrimonio edificado del momento en Puerto Rico y coloca a Barbosa en el desarrollo de ese proyecto arquitectónico puertorriqueño. De modo que nosotros no ubicamos en el aire a Barbosa, sino que lo estamos contextualizando en tiempo, en acción y en espacio también para ver los cambios incluso de actitudes, no solamente, o los cambios de vida del doctor Barbosa. José Colón trabaja el tema del cooperativismo. eh, lo interesante de este trabajo es que no se centra en establecer o discutir si Barbosa fue o no fue o es el padre del cooperativismo puertorriqueño, sino que se trabaja un asunto, él lo titula de hecho el asunto del doctor Barbosa, en donde la prensa lo acusa, digamos, de malversación de fondos en la sociedad esto del ahorro colectivo. eh, Barbosa se defiende. Y es un texto muy interesante porque incluso la teoría de que él es el padre del cooperativismo se detiene, se derrumba, porque él admite, el mismo Barbosa admite que él no creó ninguna cooperativa, que esa cooperativa la creó un líder obrero amigo de él, Miguel Casado, y que ese debe ser el padre del cooperativismo en Puerto Rico. De modo que vemos un poco en este texto de José Colón, algo del carácter que nos interesó muchísimo y que discutió Leida Santiago en su escrito. Em, el doctor Aaron Ramos hace una exposición maravillosa sobre el tema racial y lo contextualiza en el momento, no solamente de la juventud y la niñez de Barbosa, sino en el momento que va a Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos en ese momento de los 1770 y tantos al 1880, y cómo la visión del doctor Barbosa en torno a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y a las leyes de antisegregación, etcétera. Eh, Luis Santiago, como dijo César en un momento dado, habla sobre su posición de maestro tempore en la masonería. Eh, a nosotros nos llamó mucho la atención este texto porque él cita documentos de la propia logia y por lo general los hermanos masones no difunden información, no difunden sus trabajos, ¿verdad? Privados. Y en este caso, pues tuvimos la oportunidad de ver cómo es que se manejaban las reuniones en estas sesiones de los masones, en donde el doctor Barbosa estuvo presente muchísimo tiempo. Eh, en el caso mío, yo tengo con Leida una coautoría del doctor Barbosa en Estados Unidos, su momento histórico en la Universidad Columbia cuando no lo aceptan en la universidad por cuestiones raciales y allí fueron directos, escribieron que no, que era una persona negra y en la Universidad de Columbia no se aceptan personas negras. Y luego él a motu propio, logra llegar a la Universidad de Michigan. Ese texto utilizamos para delimitar este proceso histórico, información sobre el Barbosa estudiante universitario gracias a la aportación de la Universidad Michigan, que a través de la Biblioteca Histórica Bentley, ellos nos proveyeron la documentación que existe sobre el doctor Barbosa. Eh, el libro establece fueron sus profesores, los cursos que tomó, etcétera. Lo mismo que hicimos con Michael, en donde en el libro presentamos todas las notas y los cursos y los programas académicos que él recibió. Eh, y el texto mío tiene que ver con su proyecto cultural a partir desde casi la creación del Ateneo puertorriqueño hasta el 1906, que él declinó, dejó de ser esto ateneísta para entrar al mundo político. Y yo recalco, lamentablemente. Y el último texto de este libro
es uno de Pedro Roy. Quisimos incorporar a Pedro Roy como archivero, porque Pedro lo que hace es una compilación de distintos repositorios y posibles documentos para seguir investigando a Barbosa. De modo que cuando nosotros vamos a hacer una investigación, vamos al archivo, identificamos textos, identificamos documentos y nos da trabajo. Nosotros lo que estamos haciendo en el texto de Pedro es ofrecerle a los nuevos investigadores posibilidades de investigación y a dónde acudir para que no pierdan el tiempo. El gran problema de este libro fueron dos. El primer problema del libro es que la documentación es casi inexistente. Todo lo que hemos hecho, todos los textos, como dije al principio, son textos que arrojan algo nuevo. Hay muchas cosas que son conocidas ya, pero casi todos, es más, todos arrojan un ángulo nuevo del doctor Barbosa. Y lamentablemente acudimos porque sabemos quiénes tienen esa documentación privada, sabemos quiénes son esos coleccionistas, pero acudimos a muchos de ellos y lamentablemente pues no quisieron abrir sus archivos, a pesar de que le explicábamos cuál era la intención nuestra y no se logró. Logramos del doctor Saavedra, como dijo César en principio, básicamente el doctor Saavedra le salvó la hipótesis a César, porque César estaba en crisis porque no encontraba el documento para establecer unas fechas en particular y afortunadamente el doctor Saavedra tenía el documento y eso pues validó el proyecto de César. Es muy poco lo que hay en el archivo general, es buscar, buscar y buscar y buscar para poder seguir entrelazando la temática. El otro problema que tuvo el libro, es bien interesante, es que la gente a los que acudimos en ayuda no creían en el proyecto. Las palabras eran, ya se ha escrito todo de Barbosa, ¿para qué escribir? Y ustedes saben que la historia es una disciplina en reconstrucción constante, por tanto aparecerán a lo mejor el año que viene más documentos, pues habría que trabajar nuevamente nuevas interpretaciones y de eso somos esclavos los historiadores. Eh, Muchos no creían en el proyecto, muy complicado, ¿para qué escribir de Barbosa? Un negro traidor, no vale la pena, no merece que se hable de él, o por el contrario, lo quieren proteger tanto y tanto que tenían miedo que nosotros fuésemos a destruir su imagen. Eh, Ambas visiones, me parece que llevamos 17 con esta presentación, 17 presentaciones con esta que estamos dando ahora, han demostrado que sí, que hay interés en conocer al doctor Barbosa, que yo creo que poco a poco, con estas 17 presentaciones, y hay varias más, hay otras más que están en calendario, ha demostrado que el libro ha tenido su peso desde el punto de vista historiográfico. No, no queremos que se piense que esto es un único libro, todo lo contrario, nuestro interés es abrir la puerta para, para discutir un poco más a Barbosa. Y les voy a dar algunas ideas de lo que faltaría, se me ocurren en este momento por investigar a Barbosa. Sobre el médico, nosotros no tenemos información del médico del siglo XX. César trabaja el médico del siglo XIX. Hay una dificultad. Barbosa era un médico privado. Los documentos privados no llegan a los archivos nuestros, a los archivos públicos. Por tanto, habría que escudriñar en otras documentación para ver qué pasó o qué él hizo con su vida médica. Sabemos que se metió político, ¿verdad? Pero con su vida médica durante el siglo XX. Sabemos también que aparecieron documentos de temas sobre los rayos X y se desconocía que él estuviese trabajando esto con aspectos de rayos X. Fue uno de los primeros 5 fundadores de la Asociación Médica de Puerto Rico. De modo que esos son temas que
sugerimos, ¿verdad? A los que estén interesados en figuras como Barbosa, biográficas, explorar. Cuando nosotros estudiamos a Barbosa en Estados Unidos, hay un detalle muy interesante y es que Barbosa se enfermó, le dio pulmonía, vino un médico puertorriqueño y de hecho esa experiencia la narra Pedreira en su libro, que este médico puertorriqueño lo fue a curar y pues hizo amistad con el joven Barbosa y le dice que qué va a estudiar y Barbosa le dice que él quería ser abogado. Este médico le dice que no estudia abogado, que él no tiene cuerpo de abogado, no sé cómo lo relacionaba una cosa con la otra, que mejor estudiara medicina. Y cuando yo acudo a Pedreira como fuente de referencia, Pedreira dice que no se acordaba quién era ese médico. Como ahora tenemos documentos de periódicos digitales, encontramos, para sorpresa nuestra, que ese médico no era nada más y nada menos que el doctor Julio J. Ena. Y fue precisamente el doctor Julio J. Ena quien lo llevó a Columbia, porque Julio J. Ena era profesor en la Columbia, lo llevó a Columbia para matricularlo de médico y al propio Julio J. Ena le dijeron que no era posible porque él era persona negra. De modo que cuando buscamos la documentación de Julio J. Ena hay un silencio. ¿Por qué un silencio en la documentación de doña Pilar Barbosa? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué un silencio en la documentación relacionada, verdad? Con ese vínculo, porque el muchacho tenía unos 18 años, pero el muchacho le escribía a su familia y tuvo que haberle dicho quién era el médico que lo curó. De modo que son ángulos que se deberían investigar. Otro ángulo es el vínculo de Barbosa con todos estos líderes de la década de los 80 y los 90, de estos líderes revolucionarios que estaban en Nueva York, y él con 18 años, me imagino, yo estoy imaginándome que él tuvo que tener contacto con estos líderes. No se sabe nada de eso, de esos vínculos relacionados con el Caribe, Barbosa y el Caribe tampoco. De hecho, el doctor Aaron Ramos se cuestiona ¿cómo es que no se sabe nada de Barbosa y sus vínculos con Schomburg? Porque Schomburg estaba allá en Nueva York también, o sea, tampoco se sabe nada de él. Eh, de modo que creo que tenemos mucho por investigar del doctor Barbosa, no necesariamente el ángulo ideológico, político. Esos son por lo menos 4 temas míos de interés. Los otros historiadores que compartieron este libro tienen otras ideas. El libro es un libro grande. El libro tiene casi 400 páginas, es tamaño 10 por 10. Está ampliamente ilustrado, no solamente con imágenes que ya todos conocemos, que salen mucho en Facebook, sino que hemos encontrado también imágenes inéditas. El diseño del libro, que es magistral desde mi punto de vista, y lo agradezco, es de Yolanda Pastrana Fuentes. Eh, que dice que una vez terminó de diseñar el libro, le hacía falta Barbosa, porque el libro está trabajado para leerse desde el punto de vista de lectura de texto, pero también una lectura visual, porque lo que hemos hecho es trabajar ambas cosas a la misma vez. Nos quedan más retos para trabajar este proyecto de Barbosa. El libro está bien recibido. Hago la advertencia, porque sé que muchas personas están interesados en esta imagen. El libro, y voy a utilizar una palabra, no es una arenga política. No nos interesa. No nos interesa concluir si él fue, si él es o si él sigue siendo anexionista. Lo que nos interesa es que conversemos con Barbosa, lo que nos interesa es que conozcamos un poco más de esta persona. Y de hecho, a través de los textos usted puede llegar a una conclusión en términos ideológicos, pero eso se lo dejamos al lector. Eh, yo estoy muy satisfecha con el libro, estoy muy satisfecha con la divulgación del libro.
Ha sido un trabajo muy fuerte en la que todos hemos participado hasta ahora en 17 presentaciones. De hecho, a mediados de febrero, nosotros vamos a hacer un simposio sobre Barbosa y lo está organizando la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, de modo que yo los invito a que estén pendientes a toda esta eh, información sobre el simposio. Cualquier pregunta, estamos disponibles para contestarlas. Muchas gracias y nuevamente Josué, muchas gracias y Magali, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos invitados, al doctor César Salcedo Chirinos y la doctora Gloria Tapia, por habernos permitido conocer más a fondo la obra que editó la doctora Tapia en torno a la figura de este insigne patriota, ¿verdad? Y líder político, cultural y de toda índole, José Celso Barbosa. Ahora, sin más, quisiera pasar con Magali para sesión de preguntas y comentarios. Recuerden que lo que estamos en Zoom podemos hacer preguntas directas a nuestros invitados y conversar con ellos, así como hacerlas a través del chat de la aplicación Zoom. Aquellos que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales, recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat y acá las pasamos a nuestros invitados para que reaccionen a estas. Magali, tienes la palabra. Muchas gracias al doctor Salcedo Chirinos y a la doctora Tapia Ríos por ofrecernos una excelente exposición panorámica del contenido de este libro, con énfasis en la faceta de médico de Barbosa. Esto permite que las personas que escuchen esta grabación tengan una idea clara de qué temas pueden encontrar en la obra, así como posibles líneas de investigación, que fue la última parte de lo que expuso la doctora Gloria Tapia. Yo quisiera, no recuerdo si lo comenté cuando hice la presentación, sí recuerdo que hablé, que mencioné dos primeros libros del doctor Salcedo que estaban disponibles para consulta aquí, pero también, por si no lo dije, el libro precisamente de Barbosa también está disponible para consulta en el centro. eh, Gracias a la donación, ¿verdad? Que se llevó a cabo el día que se presentó en el cuartel de Valleja. Yo quisiera simplemente para aclarar, porque los dos lo mencionaron y pues que quede así para la grabación. Men- Los dos mencionaron un libro de Pedreira. ¿Pueden decirnos a qué libro se refieren? César. ¿Qué libro de Pedreira estamos hablando? Fue que yo pensé que cuando hay problemas, yo pensé que cuando el doctor Salcedo dijo que era de acá del 30, pues lo que me vino a la mente fue la bibliografía de Pedreira de esa época, pero de que ser otra cosa. Esperamos con calma, no se preocupe, doctor Salcedo. Su micrófono cuando pueda. Ahí. Un hombre de pueblo. Ah, ok, ok, ok. Es que no, de momento no Antonio recordé. Pereira, un hombre de pueblo. José Celso Barbosa. Ah, perfecto. Es que Pedreira escribió sobre Barbosa. Ok. Entonces, tengo una segunda pregunta que sería, si Barbosa dejó el ejercicio de la medicina para dedicarse a la política o las combinó. ¿Qué saben de eso? No, él sigue siendo médico. Él sigue siendo médico, pero disminuye, ¿verdad? Porque las responsabilidades políticas que tuvo fueron importantes, así que disminuye, pero siempre fue médico de San Juan. El ejercicio de la medicina fue en la ciudad de San Juan. ¿Pero como médico privado o ya trabajando para la No, ciudad? no, él sigue siendo médico Médico, perdón, que no se escuchó, médico. privado, Ah, privado, sí. perfecto, perfecto. Me dijo, Eh, También quería comentar brevemente, la doctora Tapia mencionó que uno de los elementos que todavía falta por investigar de Barbosa es su vinculación, ¿verdad? Si no recuerdo mal, con Schomburg, ¿verdad? Lo mencionó. sí, sí, esa idea es de Aarón
que de hecho Aarón ya está investigando sobre eso. Ok. Aarón creo que va a viajar próximamente a la Biblioteca Schomburg para escudriñar un poco más sobre el tema, porque precisamente como nuestras fuentes de referencia son o eran los libros de doña Pilar, no hay mención alguna, que fue lo mismo que yo dije sobre don Julio J. Ena. Esto, no hay mención en esos libros sobre estos dos personajes y sabemos que existen los documentos, pero ¿a dónde están? Y ese tema lo va a combinar ahora mismo porque él está muy metido en el proyecto de Schomburg y dice que él va a conseguir y va a averiguar por qué es que no hay vínculo entre un personaje y el otro. Yo quisiera recomendarle entonces, porque no sé si el doctor Aaron Gamaliel Ramos lo sabe, pero en el Centro de Investigaciones Históricas hay una colección de micropelículas de Schomburg. Ah, pues gracias, yo no lo sabía. Debería tal vez antes de ir a la biblioteca de Schomburg venir aquí, revisar lo que hay aquí, ¿verdad? Y que entonces ese tiempo que tal vez iba a invertir allá buscando esto otro, pues, ¿verdad? A Mira, ver qué de aquí le pueda servir y si no, pues entonces que haga el viaje allá a la biblioteca. Mira, esto yo te lo digo de oídos, pero qué bueno porque yo sé que él va a estar escuchando este proyecto y va a decir, pues voy a ir donde Magali, voy a ir donde Josué para indagar qué es lo que hay, a menos que haya ido ya, ¿verdad? Pero ese es su gran interés en este momento, vincular a uno y al otro. Pero gracias por la aportación, Magali, gracias. El doctor Aaron Gamaliel estuvo aquí hace como, tal vez como unos 2 años, año y medio, una cosa así. Ah, Estuvo acá en la biblioteca revisando una tesis, pero era para otra función. Era una tesis de un estudiante doctoral de aquí, ¿verdad? La tesis doctoral de de aquí y que la quería publicar. Yo creo que él estuvo vinculado con esa tesis y entonces por eso es que sé que no vino a ver lo de Schomburg, probablemente no sabe que está la sí, documentación. Yo no recuerdo, tranquila, yo no recuerdo, tranquila que se lo vamos a decir. no sé cuántos carretes, pero son unos cuantos. Pueden ser tal vez 20 carretes o algo como eso. No sé bueno, eso está en la guía, no la tengo aquí a la mano directamente, pero puedo Muy bien, verificarlo en un rato y decirlo. muy bien. Que en ese caso, pues sería lo que quería comentar. Eh, ¿Hay alguna persona en el público de Zoom que desee formular una pregunta o hacer algún comentario a alguno de los dos participantes de hoy? Han solicitado dos personas. Vamos a darle el primer turno a Onyx. Por favor, su pregunta o comentario, identifíquese si es tan amable y formule su pregunta o comentario. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Onyx Salgado, yo soy estudiante de maestría de la Interamericana en el Metro y el doctor César Chirino fue mi profesor en mi bachillerato y lo felicito por la exposición. La pregunta que tengo es, me es curioso porque yo he estado haciendo estudios de genealogía que mencionan que el doctor Barbosa nació el 8 de septiembre, pero de alguna manera a alguien se le ocurrió decir que fue el 27 de julio. ¿Ustedes creen que en la época no sería que él nació el 8 de septiembre de tal año y lo inscribieron más tarde al otro año como sucedía antes? Yo he encontrado muchos casos así. ¿O realmente es que la fecha se trastocó por alguna razón política, social, religiosa? ¿Quién sabe? Porque los registros de bautismos y de nacimientos son bien precisos. Esa sería mi pregunta más o menos. Pues fíjate, te voy a comentar, el documento existe, el documento lo encontró la doctora Feliberti en la iglesia, creo que fue el documento de bautismo en la iglesia Santa Cruz de Bayamón, pero en el escrito, en el ensayo de la doctora Feliberti, ella da una explicación sobre por qué el 27 de julio, porque el propio Barbosa hace una explicación. De modo que para salvar tu interrogante vas a tener que adquirir el libro y entonces leer por qué 27 de julio y no 8 de septiembre. Pero la doctora Feliberti aclara de acuerdo a un testimonio que dio el doctor Barbosa. O sea que está el documento y hay un testimonio del doctor Barbosa, igualmente válido, pero es nuestro deber que, pues, y de hecho,
cuando en el libro de Pedreira, Onyx, en el libro de Pedreira, hay una anécdota de cuando la madre de Barbosa estaba embarazada, la tía Lucía, que fue un elemento muy importante en el desarrollo intelectual y personal de Barbosa, le dijo a todos ellos: el niño, mi sobrino, va a nacer un 8 de septiembre. Y nos estuvo bien curioso esa anécdota comparada con el documento que te estoy comentando y que menciona la doctora Feliberti, pero la contestación la da el propio Barbosa y la cita la doctora Norma Feliberti en el texto, como te dije. Hay algo de Gracias. eso, hay algo de eso. Onyx, ¿usted desea comentar algo o formular alguna otra pregunta? No, muchísimas gracias. Lo que me intrigaba esa fe otra cosa que me intrigaba también era que cuando el doctor habló, me perdí la transmisión de 15 minutos porque ando en el carro. No sé si él mencionó, yo leí en algún lugar que el doctor Barbosa cuando llegó a Puerto Rico, ya entendí las razones por las que quizás no pudo ejercer medicina, por las que explicó el doctor Salcedo, pero me parece que leí en algún lugar que también tuvo problemas pues, con el gobierno español, y que un cónsul inglés logró ayudarlo en de cierta manera para que él pudiera trascender a través de sus estudios al llegar. No sé si eso han oído de ese caso. Doctor Salcedo, ay, Pero hay que especificar, él sí ejerce, ¿verdad? Él desde que llega, a 6 meses después de llegar, ya está ejerciendo la medicina. Pero lo que decíamos era que tenía unas limitaciones para trabajar para el Estado. Sí, yo he leído la cuestión del cónsul de Estados Unidos. Entonces, no, cuando Pedreira habla de esto, no cita ninguna referencia para que uno vaya y vea. Y entonces yo he buscado y no he encontrado evidencia. Así que puedo sospechar, podría ser como que una hipótesis es que el título que trajeran del extranjero tenía que estar firmado por un cónsul español en la ciudad donde estaba la universidad de que habían dado el título. Cuando vemos que Barbosa regresa bien rápido, incluso Gloria puede hablar que no aparece en la foto de todos los compañeros que se graduaron, pues posiblemente vino rápido. Así que si no trajo la firma del cónsul español allá, yo podría hacer como una hipótesis de trabajo de que el cónsul de Estados Unidos que estaba aquí, ¿verdad? Pudo firmar el documento. Pero es importante identificar que el cónsul no tiene nada que ver en el proceso porque hay una infraestructura del Estado encargada de supervisar quién ejerce la medicina, qué condiciones debía tener. Así que, por ejemplo, no es que el gobernador lo habilita porque lo firmó el cónsul, porque él pasó su examen, él pagó todos los derechos que tenía que pagar y comienza a ejercer, pero no he identificado documentación que hable sobre esta situación del cónsul. Pues gracias, doctor. Ahí miraré a ver si lo puedo investigar yo de alguna manera, Muy porque lo bien, leí en algún sitio lo leí, pues me tocará a mí hacerlo. Perfecto. muy bien. fantástico. Muchas gracias a ambos, a los tres, por su participación. Mi compañero Josué Camaño también solicitó un turno. Adelante, Josué, con tu pregunta o comentario. Sí, ya que estaban comentando acerca de la relación Schomburg-Barbosa, el dato en torno a los documentos de Schomburg que están aquí en el Centro de Investigaciones Históricas provienen del Schomburg Center for Research in Black Culture, colección Schomburg. Son 9 carretes. Consisten esta documentación de correspondencia, actividades y escritos del autor entre 1904 y 1938. Estos carretes se obtienen no directamente del Schomburg Center, sino a través de del New York Public Library. Por eso son La, bi- 9. la Evidentemente hay biblioteca. mucho más, ¿verdad? En el Ujú. centro Schomburg, pero aquí tenemos 9 carretes de la colección Muy Schomburg. bien, muy bien.
Eso es el Tendremos, punto. tendremos pronto por ahí al doctor Aarón Gamaliel Ramos. Gracias por la aclaración, Josué. Yo también había ido, me levanté a buscar la guía y la tenía, pero qué bueno que tú lo hiciste. Em, Hay un comentario de Facebook de Sandra M. Velázquez, dice una aportación valiosa, incluir líneas de investigación para los que nos iniciamos en la investigación. Qué bueno que sea de utilidad también para, pues, para otras personas. Como acaba de decir hace un momento Onyx, le tocará a él investigar esa parte, pues vamos a ver quiénes entonces continúan investigando todo lo que falta sobre la figura de José Celso Barbosa. Bueno, ¿alguna otra persona que quiera comentar o preguntar? Muy bien, pues entonces, si no hay más comentarios ni preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión. Antes agradecerle a tanto al doctor César Salcedo Chirinos como a la doctora Gloria Tapia, no solo por su exposición, sino por haber aceptado la invitación del Centro de Investigaciones Históricas y a las personas que participaron. Damos por finalizada esta sección y pasamos con el compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchas gracias, Magali. Nuevamente nuestro agradecimiento a todos aquellos que intervinieron con preguntas o comentarios y por supuesto a nuestros dos invitados por haber reaccionado a estas. Antes de finalizar, quisiera dejar de nuevamente y por última vez al doctor César Cededo y la doctora Guerrero Tapia, por si tienen algún comentario final que transmitirnos. Doctor Salcedo. No, solamente darle las gracias al Centro de Investigaciones Históricas por la oportunidad que nos dan, ¿verdad?, para presentar este proyecto que nos ha costado mucho, nos ha costado mucho, así que por eso estamos Sí. insistiendo en darlo a conocer, así que agradecidos del centro por la oportunidad. Gracias, doctor Salcedo. Doctora Gloria Tapia. Me uno a las palabras de César, agradecida, muy agradecida, y de parte de los historiadores que participaron en el libro, damos pues las gracias, qué bueno que nos están ayudando en este proyecto con la divulgación de la obra. El libro se está vendiendo en la librería Norberto González, en la Laberinto, en el Viejo San Juan, en el Candil, en Ponce, en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y en Mayagüez, en la Destilería Coquí. Así que si quieren ir a darse por ahí un shot o algo así de pitoro, pues aprovechan también y se compran el libro, porque ellos inmediatamente dijeron que sí, que lo van a vender el libro ya. Así que agradecidos nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Tapia. Ahora, nuevamente, antes de cerrar, quisiéramos agradecer, como siempre, a todas aquellas organizaciones e instituciones académicas y culturales que, como todos los viernes, nos ayudan en la retransmisión de nuestras actividades. Por decir algunas, y me perdonen que los que nos están escuchando que no las diga todas, porque son muchas, que agradecer a la Academia de la Historia de San Germán por encontrarse retransmitiendo nuestra actividad entre todo su membresía y público, al Centro Cultural de San Germán Francisco Mariano Quiñones, también nuestro agradecimiento, al grupo de investigación Exploring Caribbean History, que siempre transmite nuestras actividades, a la Asociación de Autores de Puerto Rico, muchas gracias, a el Centro Cultural Jesús M. Muñoz de Utuado, muchísimas gracias también por estar retransmitiendo la actividad, al grupo Caribbean Studies Network, que siempre también todos los viernes nos retransmiten, al grupo Foro Abierto Historia de Puerto Rico, muchas gracias, al Taller de Investigaciones Históricas Juan David Hernández, también muchas gracias, y al grupo de profesores UPR Mayagüez, que siempre también nos están ayudando a retransmitir nuestras actividades a través de sus propias redes. Así que menciono esto nada más, a los que se me queden, pues lo disculpo, me disculpo, pero son muchos. Así que, y también, y no menos importante, en estos momentos, 263 personas que se encuentran visualizando esta actividad. Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que no importa el lugar donde se encuentren, ya sea Puerto Rico o fuera de la isla, que nos están viendo y escuchando, pues muchas gracias por apoyar siempre los ciclos de actividades del Centro de Investigación Históricas cada semestre. Así que, como siempre, nuestro agradecimiento. Ahora sí, recuerden que nuestra última actividad
de este ciclo de actividades se va a llevar a cabo el viernes 6 de diciembre. Tendremos un conversatorio con el doctor Manuel Rodríguez Vázquez y el doctor Carlos Altagracia. El doctor Manuel Vázquez es profesor, ex profesor de aquí del Departamento de la UPR Río Piedras y ahora se encuentra en el Smithsonian, si no mal recuerdo, trabajando. Y el doctor Carlos Altagracia es profesor de historia en UPR Aguadilla, ¿estoy correcto? Arecibo. Arecibo, es que siempre hacia el oeste me pierdo. Arecibo. Ambos estarán dialogando en torno al tema los imaginarios nucleares en Puerto Rico durante la Guerra Fría. Esto será el próximo viernes 6 de diciembre, 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Así que los esperamos a todas y a todas. Prontamente sacaremos la promoción como siempre y circularemos a través de nuestras redes esta actividad. Así que sin más. Muchas gracias a todos y a todas por haber compartido con nosotros este espacio. Nuestro agradecimiento a nuestros invitados, al doctor César Salcedo Chirinos y a la doctora Gloria Tapia, por, como ya dijo Magali, haber aceptado nuestra invitación para participar de nuestro ciclo semestral. Sin más, con esto damos por concluida nuestra actividad. Buenas tardes a todos y a todas. Elimino